Hola hermanos, buenas tardes. A ver hermanos, ¿a cuántos les ha encantado hasta ahora la conferencia Unidos por el Evangelio? ¿Y a cuántos han sido edificados por todo lo que han aprendido hoy? Y ahora levante la mano alto si crees en el nombre de Jesús. Pero alto, no la bajen. No se avergüencen, mira a su alrededor, ¿cuántos tienen la mano arriba? Solo Jesús puede unir así como solo Jesús nos puede unir así como estamos hoy, y solo Jesús puede salvar, amén. Ya pueden bajar la mano. Pero Él es el único camino, creemos en el nombre de Jesús, el Rey que fue, que es y el que ha de venir. Y hoy le cantamos y le alabamos a Dios el Padre, a Cristo el Hijo de Dios y al Espíritu Santo por todo lo que han hecho en nuestra vida. Y hace rato les dije, levanten la mano, no se avergüencen, porque en verdad, ¿por qué nos va a dar vergüenza el nombre de Jesús? Él lo dio todo por nosotros y nosotros debemos de estar dispuestos a dar todo por Él también. No importa las consecuencias, dice Romanos 1:16, que creo que muchos se saben, y veo que muchos tienen la playera que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Que no nos dé vergüenza compartir lo que Él hizo por nosotros. Más bien, es lo que Dios nos mandó a hacer. Fuimos creados y Él nos dio un mandato de salir y predicar el Evangelio sin temor, sin vergüenza. Y si a Dios no le da vergüenza amarnos a nosotros a pesar de todos nuestros errores, ¿por qué te va a dar vergüenza a ti sabiendo que Él es santo, Él es perfecto y Él es el único Dios verdadero? Y así los invito a que se pongan de pie con nosotros, y espero que este último sermón del día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que lo trae mi pastor Reiner Doria. Y pues que no nos avergoncemos del Evangelio, así que cantemos juntos y proclamemos fuerte el nombre de Jesús. Solo Él puede redimirnos. Creo
nunca me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré del que me salvó en la cruz. Nunca me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré del que me salvó en la cruz. Nunca me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré del que me salvó en la cruz. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue y es y que ha de venir. Yo creo en tu nombre, creo en ti. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue y es y que ha de venir. Yo creo en tu nombre, creo en ti. Yo creo en tu nombre, creo en ti. Amén. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Y creemos en Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero por el sacrificio que Él hizo por nosotros, y no solo por el sacrificio, pero porque igual Él se levantó de entre los muertos. Si no se hubiera levantado, no tendríamos nada en qué confiar, tener esperanza de nada. Pero Él se levantó de la tumba está vacía hoy, y hoy vamos a cantar de ese glorioso sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecado, sin esperanza, sin identidad, su misericordia y su gracia llegó, derrotó a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó todo mi corazón. Ayer era huérfano y hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. La muerte venció y por Él vivo estoy. Por tu gracia, Dios, tengo salvación. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Por tu eterno amor es que salvo soy. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. De mis cadenas Él me liberó. Cargó mi pecado y me rescató. Toda mi deuda Jesús la pagó. La muerte venció y por Él vivo estoy.
Nuestro Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero se levantó, Cristo resucitó. La muerte venció y por él vivo estoy. Por tu gracia, Dios, tengo salvación. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Por tu eterno amor es que salvo soy. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Libre soy por siempre en él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Derrotó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre en él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Derrotó a la muerte y mi vida empezó. Derrotó a la muerte y mi vida empezó. Derrotó a la muerte y mi vida empezó. Solo las voces, por tu gracia. Por tu gracia, Dios, tengo salvación. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Por tu eterno amor es que salvo soy. Ahora vida y libertad hoy tengo en ti. Solo en ti. Amén. Pueden tomar asiento. Sonido, sí. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué gran privilegio nos ha dado el Señor hoy de poder compartir su palabra, de poder estar edificándonos todos y cada uno de nosotros, escuchando todo lo referente al poderoso evangelio. Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera que usted, por favor, me acompañara allí abriendo sus Biblias. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y voy a leer con ustedes, o a favor de ustedes, el versículo 16 y 17. ¿Estamos allí todos? Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este es el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Roma. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acompáñenme en oración, hermanos.
Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos en esta hora de la tarde, agradeciéndote, Señor, por permitirnos conocerte un poco más, conocer acerca del mensaje de salvación, acerca del Evangelio, Señor, que trae salvación a todo aquel que cree. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que nos des un corazón sensible a tu voz y que lo que aprendamos hoy, Señor, podamos compartirlo a las naciones para que más y más personas crean y sean salvas. Señor, en tus manos encomendamos esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos hemos deleitado, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Y a manera de introducción solo quería decir que, como podemos ver, estamos iniciando el 6º mes del año, estamos ya a mitad de año. Y por lo general es una época donde la gran mayoría de los alumnos, de los estudiantes, están saliendo de sus clases. Y de hecho hace algunas semanas mi hijo, Paul, mi hijo menor, o el del medio de apenas 5 años, me dio el privilegio de tener una de las experiencias más emocionantes como padre de familia. Porque mi hijo de tan solo 5 años recibió su primer certificado de graduación. Y algo que me llamaba mucho la atención durante la graduación de estos niños era que cada padre de familia mostraba su orgullo por su hijo, sacando su celular para poder grabar ese momento, para poder tomarles fotos a sus hijos. Y era casi imposible poder registrar ese momento. Todos sus padres estaban a la expectativa de que sus hijos desfilaran por el pasillo a recibir su diploma. Pero la realidad es que era casi imposible tomarle una foto a mi hijo. Ahora, no hay nada de malo con esto, pero lo que quiero llamar su atención es que, por lo que vemos, desde que los niños están en preschool hasta que terminan sus estudios y salen de la high school o la preparatoria, los niños y jóvenes están recibiendo honores. Y de manera consciente o inconsciente, nosotros los creyentes nos movemos en medio de este ambiente cultural, en donde la búsqueda de honores se convierte en el fin principal. Porque la realidad, hermanos, es que nos encanta el honor. Y no es para menos, si es que vivimos en medio de una cultura de honor y vergüenza. Una cultura en la que a toda medida se persigue el honor y todos quieren ser relevantes. Y para confirmar esta verdad, usted solo necesita darle un clic a su celular y ver las redes sociales y se dará cuenta que todos quieren mostrar su mejor versión. En redes sociales nadie está mal. En redes sociales todos viajan, todos tienen paz, todos están felices. Cualquier imagen que promueva lo contrario es vergonzosa, porque nadie quiere tener o experimentar la vergüenza. Todos andan en busca del honor. Y el problema con esto, hermanos, es que cuando nosotros como creyentes perdemos el enfoque y corremos o buscamos el honor en lo terrenal, terminamos desenfocándonos del llamado que Dios nos ha hecho. Lo honorable para un creyente no es ser relevantes ante la sociedad. Escucha bien esto, hermano. Lo honorable para un creyente es vivir el Evangelio y dar a conocer el Evangelio. Lo honorable para un creyente es vivir una vida centrada en el Evangelio,
aunque la realidad es que el Evangelio no representa nada honorable para el mundo caído. Porque para el mundo el Evangelio no es honorable. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por esto el Evangelio no es honorable. Para la sabiduría humana, el Evangelio es una locura. Y debido a que el mundo constantemente nos vende la idea de honor, el mundo va a querer que tú busques honor en lo perecedero. El mundo buscará la manera de apagar nuestra pasión por el Evangelio. Y quiera Dios, hermano, que me escucha, que usted se pueda desprender de esta directriz o lineamiento cultural y pueda decir como el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Pero esta declaración no va a ser cierta en usted si primero usted no tiene en claro que el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Cuando el Evangelio es plenamente comprendido, la vergüenza no debe ser un impedimento para que yo lo anuncie. Pablo claramente dice en este texto que él no siente vergüenza del Evangelio, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo en primera medida se identifica con el Evangelio. Él dice prácticamente, yo, Pablo, de ninguna manera me avergüenzo. Pablo es un hombre libre de vergüenza. Y quizás usted se preguntará, ¿qué es la vergüenza? Bueno, la vergüenza estaba relacionada con la reputación pública de una persona. Manse en su diccionario lo define como un sentimiento incómodo de culpa y humillación que surge usualmente por el pecado o el fracaso. La vergüenza es una palabra utilizada en la Biblia para representar una persona confundida, una persona derrotada, una persona que está en desgracia o es objeto de humillación pública. Pero este no es el caso del apóstol Pablo. Ninguno de estos sentimientos los experimenta el apóstol Pablo en relación al Evangelio. En otras palabras, hermanos, gracias a que Pablo conoce el Evangelio, la vergüenza no hace parte de su vida. Y una verdad que debemos tener presente aquí, hermanos, es que Pablo necesitó entender primero qué es el Evangelio para luego decir, no tengo vergüenza. Pablo era un hombre que tenía el Evangelio en gran estima. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para el apóstol Pablo? Ya nuestro hermano Jairo nos expuso qué es el Evangelio. Pero yo solo voy a añadir algunas cuantas cosas que el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, solamente para reforzar el mensaje del hermano. Y si usted va conmigo ahí a Romanos capítulo 1, lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que el Evangelio no es de invención humana. Versículo 1 de Romanos 1, Pablo dice que el Evangelio es de Dios. De manera, hermanos, que el Evangelio es un mensaje divino. Lo segundo que Pablo nos dice en el versículo 2 es que el Evangelio estaba prometido y fue dicho por los profetas en las Santas Escrituras. De manera que el Evangelio lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Escritura nos habla del Evangelio. Esto fue lo que dijo Jesús. Toda la palabra habla de mí. Algo más que Pablo nos enseña en el versículo 3 es que el Evangelio trata acerca
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo de Jesucristo? Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y en el Evangelio, hermanos, versículo 5, el hombre recibe gracia. El Evangelio es un regalo de Dios. El Evangelio es gratuito. Y este mensaje del Evangelio era el que llenaba de gozo al apóstol Pablo, era el que enorgullecía al apóstol Pablo y eliminaba toda vergüenza. ¿Por qué? Pablo nos responde que este mensaje es poderoso. Versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio, hermanos, se manifiesta el poder de Dios. Y algo que debemos tener presente es que el apóstol Pablo sabe que estos hermanos están en medio de una cultura que se caracteriza por el poder. Y cuando de poder se hablaba, Roma se imponía por su poder militar. Los romanos eran los dueños y señores del mundo conocido, porque con poder lo habían conquistado. Y al usar Pablo esta palabra, le está diciendo a los hermanos, puedes ver la opulencia, puedes ver el poder del mundo, puedes ver el poder de los romanos. Ellos tienen influencias, ellos son honorables ante la sociedad. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El Evangelio es más poderoso. Y hermanos, esto lo podemos contrastar con nuestra realidad hoy en día, porque esto es básicamente lo que el mundo persigue. Y tras lo que la gran mayoría de personas corre: la fama, la popularidad, el renombre, el poder, el ser más que los demás. Pero para el apóstol Pablo, el Evangelio es superior. Y Pablo no es un simple palabrero. De hecho, hermanos, si por honores fuera, el apóstol Pablo pudo decir de sí mismo en Filipenses 3:5 que él tuvo un nacimiento ilustre. El apóstol Pablo era un hombre que venía de buena familia. Él decía que era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreos de hebreos. Y por sus propias fuerzas, Pablo llegó a ser fariseo. En cuanto a la rectitud legal, Pablo era irreprensible. Pablo era un hombre honorable para la sociedad. Sin embargo, él dice de todos estos honores que estas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto, decía Pablo, todos estos honores los tengo por basura. Literalmente el texto griego dice, los tengo por excremento para ganar a Cristo. Así que si crees que los romanos son poderosos o que el mundo es poderoso por su opulencia, Pablo respondería a esta pregunta: el Evangelio es más poderoso. El Evangelio es superior. Cualquier honor que el hombre pueda obtener en la tierra no es nada comparado, hermano, con lo que ofrece el Evangelio. Porque el mundo te puede reconocer y tu honor finalmente pasará. Pero el Evangelio es poderoso. El Evangelio trasciende más allá de lo físico a lo eterno, porque el Evangelio te libra de la muerte. Y el Evangelio, o en el Evangelio, se ha manifestado el poder de Dios para salvación.
porque el Evangelio salva. Dice Pablo, para salvación. Ahora, si el Evangelio es para salvación, la pregunta que debemos responder es, ¿de qué salva el Evangelio? Y quizás usted o tú estés en esta hora sentado, pensando, si no eres creyente, ¿de qué salva el Evangelio? ¿De qué necesito ser salvo? Pues bueno, primero necesitas entender tu condición delante de Dios. Y quisiera preguntarte, ¿sabes cuál es la condición de quien no conoce a Dios? Pues si no lo sabes, escucha lo que el apóstol Pablo dijo. Y cito Romanos 3. Dice Pablo en versículo 9 que todos están bajo pecado. Todos. Esto te incluye a ti también. Todos están bajo pecado. Versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por cuanto has pecado, escucha esto, estás destituido de la gloria de Dios. El pecado te ha alejado de Dios. El pecado te tiene bajo condenación. Tus pecados te han destituido de la gloria de Dios. Y en este estado, amigo, la ira de Dios está sobre ti. Y solo tienes una salida. Necesitas escapar del poder que el pecado ejerce sobre ti. Y la única salida que tienes es el Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. El Evangelio es más poderoso que el pecado. Y debes creer el mensaje de la cruz. Ese mensaje que para el mundo es una locura, para los que creen, dice Pablo, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y yo sé, hermanos, que en esta conferencia es una conferencia donde se supone que han venido creyentes para ser edificados. Y la verdad es que como creyentes, hermanos, todos los días nosotros necesitamos el Evangelio. Pablo decía en Filipenses 3 que aunque él era un excelente creyente, Pablo decía de sí mismo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Necesitamos predicarnos el Evangelio para que cada día vivamos una vida santa delante de Dios. Pablo decía, yo no lo he alcanzado, yo prosigo a la meta, yo voy dando pasos y pasos para parecerme más a Jesucristo. Y en Jesucristo siempre vamos a encontrar una oportunidad más para crecer en santidad. Así que, hermanos, recuérdate el Evangelio cada día de tu vida para que tu vida sea un reflejo de la vida de Jesucristo. Una vida transformada como nos enseñaba nuestro hermano Michael. Y que como Pablo podamos vivir comportándonos como es dignos del Evangelio de Cristo. Esto en cuanto a los creyentes. Pero si tú estás en esta tarde como un invitado y no conoces a Jesucristo, tú necesitas urgentemente el Evangelio. Amigo, no salgas de este lugar sin reconocer que tus pecados te están destruyendo,
que tus pecados te tienen separado de la gloria de Dios y que cada día te separarán más y más a tal punto que terminarás condenado. Pero hoy es el día en que puedes creer. El Evangelio es un regalo de Dios gratuito que salva a todo aquel que cree. Y el Evangelio está a disposición de todos, dice Pablo. El Evangelio es accesible a todos. Pero el Evangelio se aplicará solamente a aquellos que creen, a aquellos que ponen su fe en acción. Y esta era una verdad, o esta verdad era una razón más por la que el apóstol Pablo no se avergonzaba. Pablo dice allí en versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo usa aquí la palabra justicia, ya nuestro hermano nos habló un poco de la justicia. Pero necesitamos justicia, pero tú eres un pecador injusto. No hay ninguna justicia en ti. Y escucha cómo lo dice Isaías, en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esta es la realidad del hombre sin Cristo. Nuestra propia justicia es inútil para alcanzar la gloria de Dios. Pero Dios, mediante el Evangelio, amigo, quiere hacerte justos o justo. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo podía decir, no me avergüenzo del Evangelio porque sé que Dios me ha hecho justo por la fe al imputar su propia justicia en mí. Porque este es el centro, porque este es el corazón del Evangelio. No se trata de lo que tú puedas hacer para ser salvo, se trata de lo que Dios ha hecho en Cristo para que por la fe en Él y en su sacrificio tú puedas ser salvo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios te declara justo, aunque no lo eres, por medio de la fe en Jesucristo. Dios carga su justicia o su propia justicia sobre ti. Y esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3:22. Así que la invitación es: cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Pero este creer, hermano y amigo, no es solo un ejercicio mental y un balbuceo de palabras que dicen creo. El creer es una transformación interior que viene como producto de una fe viva en el crucificado. Una fe que me lleva a sujetarme a su voluntad escrita a fin de ser semejante a Jesucristo. Hermanos, la fe salvífica no es un mero asentimiento intelectual, sino la entrega de la vida a Cristo. Cree y no serás avergonzado. El salmista David decía en Salmo 25:3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Cree
cree en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo te librará de la vergüenza y te salvará del pecado. Y esta verdad, hermanos, está al alcance de todos y de todas las naciones. Porque como vemos en el texto que estamos estudiando, Pablo nos da una declaración importante. Pablo nos enseña que el Evangelio no hace distinción racial. Pablo dice en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice que al judío primeramente y también al griego. Así que el Evangelio está a disposición para todos. Y la realidad es que gente de toda tribu, lengua y nación tienen acceso al Evangelio. El Evangelio está dado para todas las naciones y alcanza a todas las naciones. Y esto lo dejó Pablo bien claro en el versículo 5. Pablo dijo que en Jesucristo recibimos la gracia. Él recibió el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Escucha la palabra allí, naciones, por amor de su nombre. De manera que todas las naciones serán confrontadas con el Evangelio y gentes de todas las naciones creerán en Jesucristo y serán salvas. Y esta realidad se cumple porque Juan, el apóstol Juan, fue testigo de ella y lo dejó escrito en Apocalipsis cuando dijo que miró una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y de todas las tribus y de todos los pueblos y de todas las lenguas estaban delante del trono del Cordero. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. De manera, hermanos, que el Evangelio tiene un gran alcance y gentes de todas las naciones participarán de él. Amén. ¿Esto está claro en tu mente? ¿Sabes, hermano, que gente de todas las naciones serán salvas? Si esto es una realidad en la Biblia, ¿por qué no proclamar el Evangelio? ¿Tú vives una vida como una persona que no se avergüenza? ¿Conoces y sabes que gentes de todas las tribus y todas las naciones van a llegar a la salvación? Pablo ha dicho, el Evangelio es poderoso. El Evangelio salva. ¿Eres consciente de esta verdad? Pues hermano, mi invitación en esta hora es a que tú vivas una vida de un hombre que no se avergüenza del Evangelio. Y quiero que veas cómo se ve la vida de un hombre que no siente vergüenza y tú puedas examinarte. Y quiero que veamos las pisadas o sigamos las mismas pisadas del apóstol Pablo. Pablo era un hombre que no se avergonzaba y él lo deja escrito allí. No me avergüenzo del Evangelio. Y un hombre que no se avergüenza del Evangelio se ve a sí mismo como un deudor del Evangelio. Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos 1, versículo 15. Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy, o dispuesto estoy, o entusiasmado estoy. Esta es su realidad, hermano.
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo era un hombre que tenía una profunda pasión por compartir el mensaje de salvación. El apóstol Pablo no era solo un palabrero. Si usted sigue el rastro de la historia de conversión del apóstol Pablo, desde Hechos capítulo 9, una vez el apóstol Pablo se convierte al evangelio, Lucas dice de él en Hechos 9:20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Desde allí inició la vida de un hombre que no se avergüenza del evangelio y que enseguida predicaba a Cristo. Inició su primer viaje misionero y durante su segundo viaje misionero, estando en Corinto, Lucas dice, hablando de Pablo, Hechos, que cuando Silas y Timoteos vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Iglesia, así luce la vida de un hombre que no siente vergüenza. Iglesia, Pablo no tuvo vergüenza de predicar el evangelio. Pablo no tenía cuidado de quién tenía enfrente. El apóstol Pablo no hacía distinción de personas. Él estaba pronto para predicar el evangelio a quien sea que fuera. Pablo predicó a los judíos, Hechos 21. Pablo predicó ante el concilio. Pablo predicó ante el tribuno Lisías en Hechos 21 también. Pablo predicó ante el gobernador Félix. Pablo predicó ante Festo. Puras autoridades civiles. Pablo predicó ante el rey Agripa y ante Berenice, porque este era un hombre que no desaprovechaba oportunidad alguno para predicar el evangelio. Inclusive, Pablo les escribió a los hermanos de Roma su deseo de ir allí. Y Pablo da dos razones por las cuales él tenía ese deseo de ir a Roma. Primero, porque prácticamente, dice Pablo en Romanos 15:20, que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, dice Pablo, todo lo he llenado del evangelio. Esta es la primera razón por la que Pablo quiere ir a Roma. Porque todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y segundo, porque tenía el deseo de ir y llevar la buena noticia del evangelio a España. Y quería ser encaminado por los hermanos. Amada iglesia, Pablo era un hombre que no sentía vergüenza del evangelio y que lo predicaba. Y que recorrió desde Jerusalén, sus alrededores, hasta Ilírico. Y Pablo no tenía un carro como usted lo tiene. Pablo no tenía un celular como usted lo tiene. Ni tenía acceso a las redes sociales como usted las tiene. Y estoy seguro que el apóstol Pablo no tenía la condición económica que usted tiene. Porque aunque usted pueda decir de usted que está en necesidad, estoy casi seguro que usted es más rico que el apóstol Pablo. Así que iglesia, no hay excusas. No hay excusa alguna para que usted no anuncie el evangelio. Y tú podrás decir, hermano, es que mis circunstancias me lo impiden.
¿Seguro? ¿Es por tus circunstancias que no predicas el evangelio? ¿Esa es la razón? Pues mira alguna de las circunstancias del apóstol Pablo. En Listra, el apóstol Pablo fue apedreado y dejado casi como muerto. Y Lucas registra en Hechos 14:21 que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe a anunciar el evangelio y a hacer muchos discípulos. Pablo predicó estando preso en la cárcel de Filipos. Él no desaprovechaba ninguna persona que tenía al lado. Y estoy seguro que tú estás rodeado en tu trabajo de muchas personas. Pablo predicó el evangelio estando en Roma. Es más, hermanos, la cárcel fue el mejor púlpito del apóstol Pablo. Él dijo a los hermanos de Filipos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio. Soldados y posiblemente familiares de la familia del César se convirtieron al evangelio gracias a la predicación del apóstol Pablo. Sus circunstancias no impidieron que el apóstol Pablo predicara la buena noticia. Y esto se debía, hermanos, a que el apóstol Pablo tenía muy claro lo que quizás muchos de los creyentes contemporáneos no tienen. ¿Qué era lo que Pablo tenía que quizás yo no tengo? Confianza en el poder del evangelio, porque no se trata de tu mensaje, se trata del mensaje de Dios. Porque no se trata de tu capacidad para convencer, se trata de la capacidad del Espíritu Santo para convencer de pecado a la persona. Cuando escuchamos las palabras del apóstol Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, en la iglesia contemporánea puedo ver lo difícil que esto resulta para muchos creyentes. La vergüenza los detiene porque quizás no ven el evangelio como algo honorable. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes se jactan de su Dios. Muchas iglesias se jactan de su doctrina. Y de hecho tienen buena doctrina. Y nosotros tenemos buena doctrina. Y peleamos por la doctrina. Y amamos la doctrina. Y defendemos la doctrina. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que nadie nos va a separar del amor de Dios. Y todas estas verdades están en nuestra mente. Pero sin embargo, al momento de compartir el evangelio, muchos se quedan cortos y lo peor, mudos. Tienen un gran conocimiento de Dios, pero no tienen celo por Dios. No sé cuántos hayan leído el libro de ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? Torrey, en su libro de por qué Dios usó a D.L. Moody, dice lo siguiente: algunos hombres y mujeres están llenos de conocimiento, conocen tantos versículos de la Biblia tan profundamente que pueden estar sentados en los bancos de la crítica y apuntar a los predicadores detalles y fallos, pero tienen tan poco celo y entusiasmo que no ganan ni un alma para Cristo en todo el año. Y te pregunto, hermano, ¿cuántos años llevas como creyente? Respóndase.
Ahora, ¿cuántas almas has ganado para Cristo en todos estos años? O quizás la pregunta que debería hacer es, ¿has ganado un alma para Cristo? Hermanos, una iglesia celosa del Evangelio es una iglesia que divulga su fe. Los romanos eran un ejemplo de ello. Pablo dice ahí en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esa es una iglesia viva. Esa es una iglesia que no siente vergüenza. Pablo podía decir a los hermanos de Tesalónica lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Iglesias celosas por compartir el mensaje de salvación. Y si te llamas creyente y no sientes celo por Dios y por su poderoso evangelio, posiblemente no te estás sintiendo honrado por él. Y estás caminando en la dirección del mundo, buscando honra en lo que el mundo llama honroso, por no experimentar la vergüenza. Porque como dije al principio, para el mundo no hay honra en el Evangelio, pero ese mensaje es poderoso. Pero recuerda, hermanos, si es que hay alguna pizca de vergüenza en tu corazón, recuerda las palabras del Señor Jesús en Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amado hermano que me escucha en esta tarde, Dios te ha dado el Espíritu Santo para que seas un testigo de Él. Así que predícate el poderoso evangelio a ti mismo y predícaselo a otros. Porque solo cuando comprendes que el evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree, y cuando esa verdad se interioriza no solo en tu mente, sino en tu corazón, entonces vas a quitar de ti toda vergüenza y vas a ir a proclamar el evangelio. Recuerda que si el evangelio es plenamente comprendido, la vergüenza no debe ser un impedimento para que yo lo anuncie. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto a través de este versículo 16 que el evangelio es poderoso, que el evangelio es un mensaje que trae salvación, que el evangelio es de Dios mismo. Y queremos, Señor, rogarte que nos des cada día esa confianza en el evangelio, que vivamos ese evangelio y que vayamos a otros a proclamar el evangelio, Señor. Que podamos tener un corazón como el apóstol Pablo, que se veía a sí mismo como un deudor del evangelio. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas conferencias y gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa y jamás vuelve vacía. Te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, los invito a que se pongan de pie, por favor, y hemos visto lo que es el Evangelio, de ser transformados por el Evangelio y de no avergonzarnos del Evangelio. Y espero que todos los sermones y los talleres y hasta los tacos y el compañerismo era de bendición para todos. Amén. Y esperamos que todo lo que hemos aprendido hoy lo llevemos con nosotros y verdaderamente lo vivamos. El Evangelio es tan poderoso, nos hizo libre del pecado, de la muerte y nos salvó. Y la luz brillante del Evangelio es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios nos amó tanto que se encarnó, vivió, sufrió y murió. Pero se levantó de entre los muertos y hoy Él está vivo. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Él dijo que se iba a levantar y lo hizo. Y hay algo que por su gracia nos espera a todos los que creemos en Él. Habrá un día cuando Él volverá por su iglesia y todos los que hemos creído resucitaremos junto a Él. Y quizás ahorita somos muchos, pero quizás para el otro año seamos más, llenemos el cuarto, se agreguen más sillas, hay para meter en las esquinas, que cada año pueda crecer el número de gente que cree en el nombre de Jesús. Y ahorita pues cantaremos y como dije, que cada año sea más grande y vendrá el día en que todos vamos a ir con nuestro Salvador. Él va a venir por su iglesia y cantaremos todos los creyentes a Él, postrándonos ante Él, porque Él es digno, Él es grande, Él es poderoso y Él vive hoy. Y es tan asombroso el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y ahorita los invito a cantar con nosotros una última canción. Levante su voz sin vergüenza de lo que Dios ha hecho por ustedes. No sé qué tanto han pasado cada uno de ustedes, pero algo que sabemos todos es que Dios ha sido bueno. Amén. Y pues los invito a que cante con nosotros, que Él es digno de toda la alabanza. Y cantemos, y mientras cantamos, que verdaderamente entienda lo que estamos cantando en la letra. Que cantemos en espíritu y en verdad. Y así pues los invito a que le cantemos a nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. La esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Y cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor
esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, como todo lo bueno llega a su final, ya estamos en el cierre de la conferencia. Primeramente quería agradecer a todos ustedes por haberse tomado el tiempo y venir aquí. Yo sé que fue de gran bendición para todos nosotros, tanto la alabanza, el compañerismo, las predicaciones, las clases. De verdad espero que haya sido de gran edificación para sus vidas. Igualmente quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron ayudando, ya sea a poner mesas, a limpiar, servir la comida, a cuidar a los niños. Hubo muchas cosas que hacer en esta conferencia y por eso quiero agradecerles a todos. Igualmente, pues a las iglesias que estuvieron colaborando con nosotros, a Northern Heights Baptist Church, a esta iglesia que pudo hostear el evento, también a Restore Español, Primera Iglesia Bautista de South Sioux City, también Columbus First Baptist Church y Grace Bible Fellowship. También un agradecimiento especial a nuestra convención estatal que nos pudo apoyar para que esta conferencia pudiera llevarse a cabo, Church Forward. También tengo un anuncio para los hermanos que fueron al taller de nuestro hermano David Martínez. Él estuvo dando un kit de evangelismo. Por ahí les va a estar apareciendo el código QR. Es totalmente gratis por si lo quieren escanear para que les llegue uno a su casa. Yo personalmente lo tengo. Tiene mucho material audiovisual que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Igualmente tenemos muchas copias extras de ese libro allá en el lobby. Así que antes de que se vaya, quizás tenga algún amigo o familiar en mente que le pueda servir este libro, o si quiere llevarse bastantes para que toda su congregación pueda tener bastantes copias de esto, adelante, sin pena, hermanos. No se tienten el corazón, llévense todos los libros que se acaben. Y por último, si no nos siguen en Facebook, también ahí les voy a dar el código QR para que lo escaneen. Ahí vamos a estar subiendo todas las predicaciones, vamos a estar subiendo fotos de lo que fue la conferencia, de lo bien que lo pasamos y algunas cositas extra que vamos a estar subiendo ahí. Igualmente, el día de hoy se está llevando a cabo el Christian Cross Festival en el Skyview Lake, por si alguno quiere pasar allá al rato con su familia,
a lo mejor se la pasan muy bien. De todas maneras, están ahí nuestros amigos de la misión de rescate, están evangelizando, repartiendo tratados evangelísticos. Si usted igualmente quiere poner en práctica todo lo que aprendió hoy acerca del Evangelio y quiere ir a ayudarles a los hermanos a evangelizar, ellos me pidieron que les extendiera estas invitaciones. Adelante, usted con mucho gusto puede ir, y si gusta más información puede acercarse conmigo. Y bueno, hermanos, es todo. Permítame despedirnos en una oración. Señor, te damos gracias por este día que tú nos regalaste, Padre. Gracias porque tú has obrado, Señor, grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en cada momento, tú eres misericordioso. Gracias porque el día de hoy hemos aprendido demasiadas cosas, y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que tu palabra quede guardada en nuestros corazones para que podamos vivir, Señor, coram Deo, en todo momento, Señor, delante de tu rostro, viviendo en fidelidad a ti, Señor, en fidelidad a tu palabra. Señor, danos gracias, Señor, para vivir conforme a ti te place, Señor. Ayúdanos a ser santos, Señor, como tú eres santo, Señor, porque sabemos que sin santidad nadie te verá, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, todo lo que tú nos has mandado, Señor, a cumplir con esta gran comisión, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, en cada cosa que hacemos y darte la gloria. Señor, ayúdanos a reflejar la gloria de Cristo, Señor, a este mundo que necesita a un Salvador, Señor. Así como nosotros estuvimos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, y tú nos trajiste a vida, Señor. Así ayúdanos, Señor, a través de nosotros, Señor, que tú puedas hacer esa obra a través de todas nuestras comunidades, Señor. Señor, te pedimos que tú nos guardes, Señor. También te pido por nuestros hermanos que tienen que viajar de regreso a casa, Señor, que tú los guardes, que puedan llegar bien, Señor, y que puedan seguir compartiendo día con día este poderoso mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.